Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. El pasaje de Romanos capítulo 8 y los versos 31 al 39 ofrece una profunda seguridad a los creyentes en Jesucristo. El apóstol Pablo reflexiona sobre la inmensa seguridad que tienen los cristianos en el amor y la protección de Dios. En este episodio el pastor Pepe aborda en los versos 31 y 32, en los que el apóstol Pablo enfatiza que, si Dios está de nuestra parte, nadie puede estar en contra de nosotros. Escuchemos la primera parte del mensaje titulado, Nuestra victoria en Cristo. Y la palabra del Señor dice así, Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Me gozaba en esta mañana cuando nuestra hermana Magda estaba abriendo el servicio y trajo la parábola del sembrador. Y hacía referencia a cuando la palabra, la semilla caía en buena tierra. Caía en buena tierra y daba fruto al 100%. Y esa semilla es la palabra del glorioso evangelio que ha llegado a nuestras vidas. El evangelio llegó a nosotros, la palabra. El Espíritu Santo vivificó la palabra del evangelio en nuestras vidas, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que realmente hemos confiado nuestra vida a la soberanía de Cristo Jesús, al conocimiento salvador de Cristo Jesús. El evangelio llegó a nosotros, el Espíritu Santo iluminó, abrió el libro, reveló su palabra en nosotros y produjo fe en nosotros. Esa fe salvadora que es la que nos compela, la que nos lleva, la que nos conduce a rendir nuestras vidas al Señor. Y esta mañana queremos tratar un tema que pudiera ser para algunos controvertible. Sin embargo, en la predicación expositiva lo que hacemos es desdoblar lo que dicen las Escrituras con respecto a esa salvación tan grande que hemos tenido, con la cual hemos sido alcanzados.
Nuestra victoria en Cristo Jesús. Nuestra victoria en Cristo. Y el pasaje comienza diciendo, lo primero que dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, ¿qué pues diremos a esto? Cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? La pregunta que hay que hacerle es, ¿qué es esto? La respuesta la vamos a hallar un versículo antes. En realidad, 2 versos antes. En los versos 29 y 30. Fíjense lo que está diciendo. En base a estos 2 versículos, el apóstol Pablo está elaborando aún más, desempacando aún más la repercusión, las consecuencias, los resultados de eso. Primero dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que en estos 2 versículos hay varias cosas que son obras de Dios, que tienen los méritos, recaen sobre Dios, sobre la obra que hizo Dios en aquellos que hemos nacido de nuevo. Habla de conocimiento. A los que antes conoció. Habla de que Dios ya nos conocía desde el principio. Eso tiene que ver con el atributo de Dios de la omnisciencia de Dios, de que todo lo conoce, del previo conocimiento. Dios es Dios, Dios es soberano, Él conoce todo, nada se le puede escapar. Dios no puede ser engañado, Él es verdad, Él es realidad. Dios todo lo conoce y según su previo conocimiento, Dios ya nos conocía desde el principio. Desde antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. ¿Tú lo sabías? Porque si tú no crees en eso, en el previo conocimiento de Dios, entonces pues la escritura es en vano. Lo próximo que habla aquí es, así que en base a ¿qué pues diremos a esto? Bueno, ¿qué pues diremos a, número 1, al conocimiento de Dios? Luego, al tema de predestinación. En otras palabras, Dios había elegido. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido, capítulo 1, versículo 3 dice que hemos sido elegidos, predestinados en Cristo Jesús para salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que hemos sido elegidos según una presciencia de Dios. En otras palabras, según el previo conocimiento de Dios. Así que el previo conocimiento de Dios, el cual hace unos segundos elaboraba, está íntimamente ligado al tema de la predestinación, la elección de Dios, aquellos que son de Él, aquellos que Dios escogió. Tercero, habla del llamamiento, del llamado de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El llamado primordial de Dios a nuestras vidas es a Él. Dios te llama. Dios te llama porque Él desea que todos los hombres y mujeres sean salvos por medio del conocimiento de Él en Cristo Jesús. Así que ese es el llamamiento primordial. Y luego de ese llamamiento primordial, una vez nosotros ponemos nuestra fe,
salvadora en Cristo Jesús, y esa nuestra facultad de poner nuestra fe salvadora en Cristo Jesús ocurre porque el Espíritu Santo vivifica la palabra del Evangelio en nosotros, nos cautiva su palabra, nos cautiva el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha cautivado. Podemos ver como una vislumbre cómo Dios se revela ante nosotros, y podemos entender de que nosotros somos insuficientes por nosotros mismos, de que nosotros necesitamos un Salvador, de que no hay nada que nosotros podamos hacer de nuestras propias obras, de nuestros propios méritos para poder ser salvos, sino que por los méritos de Cristo, de la obra que Él hizo una vez y para siempre, Él ejecutó el plan de salvación para todos nosotros. Él ejecutó la plataforma para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llamados de Dios para salvación. Luego habla de justificación. En otras palabras, declarados libres de culpa. Declarados libres de culpa en base a la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Justificación. Y luego habla de glorificación. Y glorificación es la obra completada de el conformarnos a la imagen de Cristo cuando Él venga. O sea, en este momento que estamos viviendo aquí, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que la paga del pecado fue satisfecha por Cristo Jesús por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre. Su sacrificio en la cruz. Eso fue hecho una vez y para siempre. En el antiguo pacto se hacía sacrificios una vez al año, pero Cristo se presentó como cordero, como ofrenda. Y al mismo tiempo se presentó como sumo sacerdote. Él mismo fue la ofrenda delante del Padre en propiciación. Propiciación es el acto de Dios de librarte de toda culpa. Y una vez tú has sido libre de toda culpa, justificación, revestido de la justicia de Dios, estamos siendo santificados. Hay un proceso que se está llevando a cabo. La declaración de Dios de santos, somos santos porque hemos sido separados para Dios mediante la sangre de Cristo Jesús, pero estamos siendo santificados en esa obra que Dios está llevando en tu vida y en la mía de conformarnos a la imagen de Cristo. Pero llegará el día, aquí habla de glorificación, y cuando habla de glorificación es cuando esa obra de conformarnos a la imagen de Cristo ha sido completa, ha sido terminada. ¿Y cuándo va a llevarse eso a cabo? ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Él venga a recoger a su iglesia o cuando nosotros nos partamos de este mundo con Él. Totalmente libres y plenos de toda enfermedad, de todo impedimento, de toda lucha interior de nosotros. Ya no va a haber lucha entre la carne y el espíritu, porque vamos a estar en la gloria de Dios, vamos a estar completamente y plenamente en la misma presencia de Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Y entonces, así que, ¿qué es esto? ¿Qué pues diremos a esto? Pues esto es el conocimiento, la predestinación, el llamado de Dios, la justificación, la glorificación, que todo eso son los méritos de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. El mundo dice que tú tienes que trabajar fuerte para que tú puedas alcanzar. Bueno, el mundo basado en el desempeño, está muy orientado al desempeño, pues te va a decir, no, tú tienes que ser bueno, tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que conducirte correctamente, tú tienes que ser buen ciudadano para que tú alcances esto y lo otro. Pero Dios dice, tú eres malo, no hay ni uno solo bueno,
Y solamente aquí lo que cuenta es el mérito de Cristo Jesús, que nunca pecó, el que conoció pecado sin haber pecado. Él murió en la cruz para que nosotros fuésemos, por la justicia de Dios que recayó en el Hijo, nosotros fuésemos revestidos de su justicia, fuésemos perdonados de nuestros pecados, pudiésemos entrar en una relación con Dios directamente y pudiéramos alcanzar la vida eterna, nuestros pecados perdonados. Perdonados, cuando dice perdonado, es que no lo va a tomar más en cuenta, no va a ser más contado en nuestra cuenta, sino a lo más profundo del mar. Ahí han sido enterrados nuestros pecados, nuestra vida pasada. Y en Cristo Jesús tú eres una nueva criatura. Entonces tú estás lleno de la esperanza viva en Cristo Jesús. Esto es el glorioso evangelio. Si usted nos visita hoy día por primera vez, yo no puedo compartirle otra cosa que no sea el glorioso evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Y Dios en esta mañana, no es casualidad que tú estés aquí en esta mañana escuchando el glorioso evangelio, porque Dios en su presencia, en su previo conocimiento, Él quiere atraerte a ti hacia Él para que tú experimentes las inescrutables riquezas de su gracia, cuánto Él te ama, cuánto Él desea, ¿verdad?, que tú puedas entrar en esa relación con Él personal. Eso es si nos visitas por primera vez y nunca has confiado tu vida a la fe salvadora en Cristo Jesús. Pero si ya eres veterano, ya llevas tiempo, estamos en este proceso y yo te quiero animar para que tú sepas que en Cristo Jesús tú has sido llamado hijo, hija de Dios. Decíamos hace unas semanas que en Cristo Jesús ahora mismo tú eres más que vencedor, más que vencedora por medio de aquel que te llamó y que nos amó. Que en Cristo Jesús Él hizo la obra una vez y para siempre, y lo que tú tienes que hacer es hacerla firme en tu corazón y creerla en tu corazón de que no hay nada por tus méritos que te pueda mantener salvo, porque ya tú has sido salvo. Así que, ¿qué pues diremos a esto? Próximo, versículo 31b. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En base a la obra que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús, nos está diciendo que ningún enemigo podrá prevalecer. Que no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. Si Dios está a tu favor, ¿quién va a poder contra ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego el verso 32. ¿Cómo? Fíjense que estamos enfatizando las preguntas que el apóstol Pablo hace en estos versículos. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dice que no escatimó a su propio Hijo. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no escatimó a su propio Hijo. Y aquí vemos un paralelismo. Pablo está hablando de que si Dios es, el favor de Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y hay un paralelismo, porque las Escrituras en Génesis capítulo 22, versículos 12 y 16, menciona la historia de Abraham, que no rehuyó de entregar a su hijo en sacrificio. ¿Recuerdan la historia cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo? Pero aquí hay una diferencia muy grande. Porque con Abraham obedeció, pero Dios proveyó de un cordero sustituto para el sacrificio. Dios se proveyó de cordero sustituto. Pero Jesús, el Hijo unigénito, fue el Cordero de Dios que se ofreció
para el sacrificio. Entonces, cuando habla que no escatimó a su propio hijo, habla de la muerte redentora. Habla de un sacrificio sustituto. ¿Qué significa el sacrificio sustituto? Que por el pecado de la humanidad, Jesús tomó forma humana. Dios tomó forma humana en la persona de Cristo Jesús, el Hijo. Y Él vino solamente con un propósito: morir. Ese fue el propósito destinado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo, destinado para quitar el pecado del mundo. Entonces, el sacrificio sustituto es porque la paga del pecado es muerte, y con el pecado se paga con muerte. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo merecíamos y merecemos el castigo eterno de Dios por el pecado. Pero Jesús, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, envió a su Hijo para que en nuestro lugar Él muriese. Jesús muriese en la cruz del Calvario. Y entonces eso es lo que se llama sacrificio sustituto. El recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador no es otra cosa que reconocer que la muerte de Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, pagó por mi pecado. Así que hay varias cosas. Hay un reconocimiento propio de que somos pecadores y que no hay nada por mis méritos que yo pueda hacer para acercarme a Dios. Y la otra cosa es que ese pecado, la paga de ese pecado, del pecado mío, del pecado de condición, ha sido paga por Cristo Jesús en la cruz. Entonces lo único que nosotros hacemos es poner nuestra fe, creer que Jesús pagó por mis pecados. Su Espíritu Santo pone arrepentimiento en nuestras vidas, porque no nos podemos arrepentir. Nosotros en nuestra condición de pecado no podemos producir arrepentimiento, pero su Espíritu Santo nos cautiva con el gran amor de Dios y el sacrificio, la obra maestra de Dios en Cristo Jesús, ejecutada en Cristo Jesús, que Él pone en nosotros esa carga. Señor, ten misericordia de mí. Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero una sola cosa, una sola palabra basta para salvarme. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esas son las palabras que tú confiesas porque tu corazón has creído que Jesús es el Señor. Que Jesús es la única esperanza para tu vida. Que Jesús es lo único que tu vida necesita. Que tú solamente estás completo solamente cuando Jesús viene a tu vida y te da un verdadero significado en la vida, te da una verdadera esperanza, te da un sentido de propósito. Nosotros podemos tener todo el dinero del mundo, todo el prestigio profesional del mundo, podemos lucir ¿verdad? Impecables y todas esas cosas, podemos tener el prestigio y la fama y todas esas cosas, y todo eso es una chancleta vieja comparado con la gran salvación que en Cristo Jesús tú tienes. Porque todo lo demás pasa, todo lo demás es transitorio. Mírense aquellas celebridades que el año 2023 han fallecido y miren los litigios que hay legales con sus herederos por la herencia, porque quiere un pedazo del pastel que dejó la celebridad tal o más cual. Hay veces que han pasado hasta 10 años, 20 años y todavía no se ha resuelto la dichosa sucesión. Bueno, de eso yo soy claro también porque mi padre murió hace 13 años y todavía no se ha resuelto la dichosa sucesión. Pero ¿saben qué? No importa, porque todo eso es transitorio. Todo eso es transitorio. Jesús cuando hablaba de que no te afanes por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán, Jesús tenía su mirada puesta en una eternidad, en las cosas eternas. Dios está interesado en tu eternidad. La pregunta que tú te puedes hacer, tú puedes controlar las cosas aquí a este nivel, pero
La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cuánto de mi vida eterna yo puedo controlar? La contestación es nada. 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 Solamente poniendo mi fe en Cristo Jesús, solamente creyendo que Jesús es la única esperanza para mi vida, es que mi vida cobra un significado completo. El mismo apóstol Pablo, que estudió bajo los pies de Gamaliel, que en su época era lo mejor, la crema de la crema, él mismo decía en Filipenses 4, que yo sé vivir humildemente en abundancia, porque él experimentó la abundancia, en escasez. Y cualquiera que fuera mi situación, he aprendido a tener contentamiento. Y luego de eso, a reglón seguido dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo es todo. Pablo está confesando allí que su plenitud completamente ya no está en las cosas de este nivel terrenal, sino que está en la eternidad, que su expectativa es que él pasaba por sufrimiento, y vamos a hablar de sufrimientos aquí. Él pasaba por situaciones muy difíciles de sufrimiento, padecimiento, pero todo eso la fe estaba siendo probada, su fe estaba siendo fortalecida, y mientras más sufría y más padecía, más arraigado él estaba en la fe de que su Redentor en Cristo Jesús estaba completo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Padre entregó a su Hijo por amor. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Y qué es eso de todas las cosas? Todo lo necesario para nuestra salvación. Porque les tengo noticia, la salvación le pertenece a Dios. En nuestro próximo episodio, el pastor Pepe culminará este mensaje con una poderosa declaración de victoria y seguridad eterna para los creyentes en Jesucristo. No se lo pierdan. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.